audiencia. Vamos a pasar entonces a hablar de momento de tratamiento en ortopedia ortodóntica y miotónica. Tengamos en cuenta los picos de crecimiento y tenemos una invitada absolutamente maravillosa, la doctora Adriana Santamaría. Ella es especialista en odontopediatría y ortodoncia preventiva, máster en ciencias odontológicas de la Universidad CES. Es directora de la línea de investigación en ortopedia de los maxilares del grupo de investigación CSLPH y es autora de numerosas publicaciones en ortopedia, es conferencista nacional, internacional, una investigadora incansable, una compañera de trabajo maravillosa y una amiga sensacional, un ser humano divino. Adri, mil gracias por aceptar esta invitación y el escenario es todo tuyo. Mil gracias, Claudia, por invitarme, por estar acá en este congreso tan importante, por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que nos has enseñado y los demás expositores. ¿Están viendo la pantalla? Vemos tu pantalla de Zoom. 5 minuticos acá. Muchas gracias. Me siento pues muy contenta de estar acá con ustedes y espero que toda esta información que les traiga les sirva pues para su práctica, para sus investigaciones, para darles muchas ideas pues sobre toda esta academia. Entonces, lo que vengo pues a hablar aquí con ustedes es que vamos a hacer como a entrelazar todos los conceptos de crecimiento somático con los indicadores de maduración esquelética para llegar a entender cuál es el momento ideal para tratar los pacientes, para que los tratamientos sean efectivos y para que tengamos pues muchos cambios en los pacientes y muchos éxitos pues como en nuestra consulta. Es muy importante entender también el crecimiento y desarrollo, qué pasa cuando tenemos diferentes tipos pues como de bases de cráneo, angulaciones de la base del cráneo con respecto al maxilar y la mandíbula y así poder instaurar las mejores terapias. Entonces, en cuanto al crecimiento somático, el crecimiento somático son todos los procesos que interactúan en la transformación del ser humano desde el nacimiento. Entendemos que el crecimiento es ese aumento de la masa y la maduración, son todos los cambios biológicos que ocurren en los pacientes cuando están teniendo pues como todos ese crecimiento desde la infancia hasta la pubertad. Dentro de esto tenemos la talla, que la talla para nosotros debería ser pues muy importante en el consultorio tener dónde medir los pacientes, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta cuando entran en ese pico de crecimiento, entender el género, ya que las niñas van antes en su crecimiento que los hombres, y los hombres tienen mayores dimensiones craneofaciales, que han encontrado pues muchos estudios. En cuanto a la edad cronológica, que es la edad en años, y la edad biológica, entender que muchas veces no coinciden, y que cuando no coinciden no quiere decir que exista una patología, sino que también podemos tener de pronto un paciente que tiene una edad cronológica y una edad biológica que todavía no ha alcanzado. En cuanto a los indicadores de maduración esquelética, son importantísimos porque son los que nos van a decir en qué momento está el paciente como en todo su pico máximo y cuál es el maxilar que vamos a tratar en ese momento. Hay estudios que evalúan la edad cronológica versus la edad biológica y ellos encuentran que el 32% de los pacientes difieren de esta edad en más o menos un año y el 5% de los pacientes difieren en la edad en 2 años. En cuanto a la maduración esquelética, es importante entender que es diferente los caracteres sexuales en los niños y en las niñas y que hay momentos en las niñas como la menarca que nos van a indicar si ya están próximos a ese pico de crecimiento y en los hombres el cambio de la voz. Para nosotros es importante saber que la radiografía carpal es el gold estándar y es donde vamos a tener pues como una ayuda muy buena para poder saber en qué momento vamos a tratar los pacientes. En cuanto al crecimiento puberal, sabemos que el desarrollo pues, de las gonadas y los caracteres sexuales secundarios en los hombres son como el cambio grande de la pubertad. Nosotros en la consulta pues simplemente le preguntamos a los pacientes o a las mamás si han tenido algún cambio de pubertad. Ellas pues con solo la pregunta nos entienden porque no podemos llegar más como a fondo como los endocrinos,
pero sí vamos viendo que el paciente va cambiando en talla, va aumentando su talla, que deja uno de verlos más o menos 2 meses cuando están en un tratamiento y el niño llega más grande. Entonces, si tenemos un lugar para medir, sería lo ideal. Y el cambio de voz es como ese pico que nos dice si está ya pues en pico puberal. En cuanto a las mujeres, el primer signo pues es el desarrollo de las mamas, precedido por la presencia del vello púbico, y la menarca, si se le preguntamos pues a los padres y a las niñas, ocurre más o menos 1.1 años luego del pico de crecimiento. Entonces, cuando tienen la menarca, ya la niña viene en un pico ascendente, donde podíamos haber instaurado pues muchos aparatos. En cuanto al crecimiento puberal y la diferencia entre hombres y mujeres, algunos estudios han encontrado que en las mujeres, en cuanto a la edad cronológica, es más o menos entre 10 y 14 años, y en los hombres es más o menos entre los 12 y los 17 años. Difieren en 2 años, o sea, las mujeres empiezan primero su desarrollo puberal que los hombres. Igual van a terminar primero los tratamientos, por eso, ¿cierto? Hasta la aparatología fija. Y el crecimiento craneofacial se da 3 años más del pico del crecimiento. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando remitimos de pronto después de un tratamiento de ortopedia a un paciente a ortodoncia, hay que entender que ese paciente todavía está en crecimiento. Entonces tenemos que trabajar de la mano para seguir controlando, por ejemplo, la mandíbula, para seguir controlando el crecimiento vertical que se da mucho más tiempo. En cuanto a la talla, como veníamos hablando, es ideal tener como esos registros en la altura para determinar el momento máximo de crecimiento. La talla la utilizan mucho pues los pediatras y evalúan la talla con respecto al peso. Lo importante de esto es saber que cuando los pacientes, por ejemplo, tienen pérdidas de peso, pero la talla va en su curva normal, es más importante para ellos evaluar la talla, pues que significa que el paciente está creciendo. Hay picos donde los niños crecen más, que son en la pubertad y en toda esa infancia temprana. Desde el nacimiento, la infancia temprana, y van a tener ya un crecimiento más como no tan acelerado, y se acelera pues en el pico de crecimiento. Esta fue una investigación que realizamos en la universidad con el doctor Alfaro, que es un endocrino, y otros investigadores pues, del grupo de investigación del CES, que de toda la consulta de endocrinología evaluamos los pacientes sanos. Entonces, a los pacientes sanos se evaluó pues, la carpal, los indicadores de maduración esquelética en los hombres como el Tanner, la menarca en las niñas, y se midieron todas las medidas antropométricas de maxilar, mandíbula, arco cigomático, para evaluar si en ese momento que aumentaban esas medidas los pacientes estaban en pico de crecimiento. Entonces encontramos que los pacientes sanos tienen, pues en Medellín, en esta población de 314 niños, las niñas tienen como su inicio de la pubertad a los 10 años y los niños a los 11 años y medio. De ahí también pues estamos empezando como a mirar otras investigaciones, porque también tenemos una población de niños con algunas nosologías pues de endocrino, como son hipotiroidismo, hipocrecimiento no sindrómico y obesidad. Entonces, para comparar cómo es el crecimiento con respecto a los sanos y en los que tienen alguna alteración. Entonces, después estamos pues como en proceso de publicación de los artículos. Entonces, en cuanto a la edad esquelética, que es lo que nos tiene pues como que interesar a nosotros, en la literatura la encontramos como edad biológica, edad esquelética o maduración esquelética, que es el grado de desarrollo y osificación de los huesos, y está determinada por las radiografías. Principalmente se toma la radiografía de la mano izquierda. Esto nos sirve a nosotros para ver el momento ideal de crecimiento del paciente. Entonces tenemos la carpal y tenemos las vértebras cervicales. En cuanto a la carpal, hay un índice que es el de Greenwich-Pyle, que es muy utilizado por los endocrinos. Es un atlas de comparación ósea que toma la radiografía de la mano izquierda, y de acuerdo a eso va al atlas, busca la edad cronológica del paciente y analiza si está dentro de esa edad o no. Entonces muchas veces hay un niño que tiene 8 años, pero tiene una edad biológica de 6 años. Si está dentro de lo normal, quiere decir que su pico y su crecimiento va a ser después, pero si encuentran, por ejemplo, una niña que tiene 9 años y su edad cronológica 9 años, pero su edad esquelética es de 11 años, puede estar cerca de la pubertad y en ese momento puede ser una maduradora precoz. Entonces ahora se hacen muchos tratamientos para evitar esa maduración anticipada
y que los pacientes pues alcancen todo su crecimiento. En cuanto a nosotros, ¿qué utilizamos? Utilizamos la edad esquelética por medio de la radiografía de Fishman, que es como la que más estudios tiene y es muy fácil de utilizar. Fishman hizo un estudio en 1981 con 170 niñas y 180 niños y ellos los miraron longitudinalmente y utilizan 11 indicadores de maduración esquelética, como lo vemos acá en la mano. Entonces utilizan el dedo pulgar, el tercer y el quinto dedo y el radio. Entonces, ¿qué miran? El grado de osificación. Lo miran en 4 estadios. Miran la amplitud de la epífisis, la osificación del sesamoideo, el cubrimiento de esa epífisis sobre la diáfisis y la fusión de la epífisis sobre la diáfisis para saber para que nosotros podamos tener esta herramienta para saber en qué momento de crecimiento está el paciente. Entonces acá vemos pues como las gráficas del ancho de la epífisis con respecto a la diáfisis, cuando hay osificación, cuando cubre la epífisis, la diáfisis es como el momento del pico de crecimiento y la fusión. Entonces, para determinar pues y entender cómo se hace, entonces tenemos que mirar en la carpal si hay presencia o no hay presencia del sesamoideo. Si no hay presencia del sesamoideo, generalmente el paciente está prepuberal, porque encontramos que la amplitud proximal del tercer dedo, o sea, la epífisis sobre la diáfisis, es igual de amplia. Si hay presencia del sesamoideo, vamos al estadio 8, que es la fusión de la falange distal del tercer dedo, y ya decimos, no, si no cubre la falange distal del tercer dedo, o sea, si no hay todavía un cubrimiento de la epífisis sobre la diáfisis, ya vamos a la tabla. Por ejemplo, si es un paciente que está en 6, entonces vamos a la tabla si es una niña aproximadamente, la edad cronológica es de 12 años, un hombre aproximadamente es de 13 años. Ellos hicieron una curva donde decían que eso es el pico de crecimiento, que es como una montaña, ¿cierto? Entonces, al principio de la infancia hay un crecimiento acelerado. Cuando empieza el pico, para las niñas es entre el estadio 5 y 6, que es ese estadio que todavía hay un cubrimiento de la epífisis, pero no cubre del todo y hay fusión, y en los niños es entre 6 y 7, entonces nos ayuda a entender en qué momento del pico está el crecimiento, además de que tenemos los otros indicadores de maduración, que son la menarca en las niñas y el cambio de voz en los niños, y la talla, que es el que podemos pues ayudarnos en el consultorio. Entonces, otro de los métodos para evaluar como los indicadores de maduración y que nos puede ayudar para saber en qué momento está el paciente, y que es muy fácil porque lo tenemos pues en los pacientes por medio de la radiografía cefálica, son los estadios de maduración de vértebras cervicales, que desde hace pues muchos años empezaron a investigar desde Lamparski, pero yo les traigo el método de Bachetti pues como el último método, que es muy fácil, que es fácil de reproducir. En las investigaciones se encuentra que el 98% se puede reproducir. Entonces tenemos, cuando el paciente es prepuberal, está entre estas dos etapas, que son CS1 y CS2, que tenemos la vértebra 2 plana en CS1, la vértebra 3 es trapezoidal, la vértebra 4 es trapezoidal, y en CS2 tenemos lo mismo, pero tenemos una curvatura en la vértebra 2. Quiere decir que desde este momento, y miremos acá la curva de crecimiento, en un año se va a presentar ese pico de crecimiento. Cuando está en CS3, el paciente está como en todo su pico máximo, y en CS4 ya está pasando como su pico de crecimiento, o hace un año más o menos pasó. Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay que entender que el pico es una montaña, que en CS2 está empezando a tener como de pronto cambios en la pubertad, los primeros signos de pubertad. Cuando empieza a subir esa montaña y está el pico, acá entre CS3 y CS4 tenemos todo ese crecimiento del paciente, todo ese estirón en talla, todos esos cambios en las niñas y en los niños. Entonces, lo importante de esto es que para ciertos tratamientos y ciertas maloclusiones tenemos que saber el momento ideal de tratamiento, que lo vamos a ir viendo con la conferencia. Este fue un estudio que realizó pues, Bjork en 1967, lo traje porque me parece muy
Bueno, para entender esto, y es que ellos miraron que los predictores de maduración que había más en relación con el pico de crecimiento en las niñas era la menarca. Entonces, cuando encontramos la menarca en las niñas a la vez la presencia de la osificación del sesamoideo, sabemos que está en pleno pico de crecimiento. Y en estas curvas entender que los hombres aproximadamente entre los 13 y los 15 años y las mujeres entre los 11 y 14 años tienen una aceleración marcada del crecimiento. El brote de crecimiento se da en la pubertad y ahí es donde tenemos, por ejemplo, más eficacia en ciertos tratamientos, por ejemplo, en los tratamientos de clase 2 con adelantamiento, porque la mandíbula es un hueso que crece más tardío. Por ejemplo, en los tratamientos de clase 3, cuando ya estamos en retención, no podemos como dejar ese paciente sin ningún tratamiento en el crecimiento porque puede recidivar. Esta fue una investigación donde querían usar la maduración esquelética basada pues en el análisis de la mano y la muñeca como un predictor. Miraron una revisión sistemática con 16 artículos, eran artículos de estudios transversales y longitudinales, y ellos encontraron que todos daban la información que se quería sobre la maduración esquelética y que tenía que ver con el crecimiento facial. Entonces coincide como ese momento de estirón de la pubertad con el crecimiento facial. La aplicación principal pues, de esta evaluación de la madurez esquelética por medio de esto es predecir el momento ideal de ese estirón para aprovechar todas las modalidades que vamos a tener con el tratamiento ortopédico. Entonces uno dice, bueno, utilizar la carpal, utilizar la cefálica, pues el gol estándar es la carpal, pero por ejemplo acá tenemos una revisión sistemática y metaanálisis donde tienen 16 artículos seleccionados donde ellos evaluaron la correlación que había entre usar la carpal y las vértebras y si había correlación cuando decimos que en la carpal está en el pico de crecimiento y en las vértebras ellos encontraron que era positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los pacientes había correlación o estaba la carpal y las vértebras en el mismo momento, más que todo para el sexo, se encontró más que todo para las niñas, que había mayor correlación que en los hombres. Entonces esto nos dice que podemos utilizar muchas veces, con solo la radiografía cefálica, podemos ver en qué momento está el paciente de crecimiento. ¿Cuándo no? Cuando tenemos dudas. Por ejemplo, si vemos algo en las vértebras cervicales y vemos que los otros indicadores de maduración esquelética no se expresan, que el paciente no está empezando como su talla, ni tiene la menarca la niña todavía, o no tiene cambios, pues ya vamos a la carpal para entender en qué momento está el paciente y evitamos pues tener como tanta radiación. ¿Qué tenemos en este momento como para llevar a la práctica? Entonces, en cuanto a los indicadores de maduración esquelética, lo más importante para el estirón puberal es la talla. Entonces, ideal medir pues, los pacientes en el consultorio o simplemente vemos que de un momento a otro llegan aumentando pues como su talla y en pubertad. El gol estándar sigue siendo la carpal y algunas revisiones sistemáticas y metaanálisis pues han encontrado que hay correlación entre estas dos. El nivel de evidencia que tenemos para afirmar esto es revisión sistemática, ensayos clínicos controlados y ensayos clínicos no aleatorizados. Ya vamos a relacionar como todo ese pico de crecimiento con respecto a la base de cráneo, cómo nos puede cambiar la expresión pues, de la mandíbula y el maxilar, y con respecto al maxilar y al crecimiento de la mandíbula. Entonces, la base de cráneo, unos estudios que realizó Hopkins y James, ellos encontraron que y compararon pacientes clase 2 con clase 1, clase 3 con clase 1, y encontraron que el ángulo de la base del cráneo que se forma entre nasion, silla y el punto basion es más obtuso, o sea, más abierto en los pacientes clase 2. Por eso podemos encontrar que esos pacientes clase 2 tienen la mandíbula más atrás o son más retrognáticos. En cuanto a los pacientes clase 3, ellos encontraron que en los pacientes clase 3 su ángulo acá está, es más agudo, más pequeño, entonces por eso se expresa más el mentón. El promedio de este ángulo ideal es de 125 grados. No todos caben dentro de estas afirmaciones porque también son medidas y lo que realmente tratamos siempre pues son pacientes, ¿cierto? Y no todos los pacientes tienen la angulación, cambia pues la angulación de la base de cráneo. En cuanto al crecimiento craneofacial, debemos tener en cuenta cómo se da ese crecimiento. Entonces sabemos que por el crecimiento del cerebro, el maxilar se va hacia abajo y hacia adelante, igual acompaña todo ese crecimiento de la mandíbula que se va hacia abajo y hacia adelante. Y tenemos que la órbita
migra superior e inferior durante el crecimiento 0.3 milímetros, también el piso nasal migra, el desplazamiento del maxilar superior se da hacia adelante aproximadamente 0.107 milímetros por año y la mandíbula rota anterior por un remodelado que se da en la rama en la porción inferior. Entonces, esa rotación es una rotación verdadera que se da simplemente por crecimiento. En cuanto al maxilar, como les venía diciendo, entonces acá vemos pues lo de la órbita, el maxilar crece en la parte anterior hacia adelante 0.1 milímetros al año, en la porción posterior 0.7 en la parte de la espina nasal posterior, y hay que tener en cuenta que esto es muy importante, sobre todo en los pacientes crecedores verticales, que el molar superior se extruye, pues o simplemente por crecimiento se extruye 1.2 milímetros anuales. Entonces, en esos pacientes que tenemos que son hiperdivergentes, que tenemos un mayor crecimiento vertical, tenemos que controlar los molares. ¿Por qué? Porque si por solo crecimiento va a haber esa extrusión, entonces a medida que el paciente va creciendo no se va a autocorregir la maloclusión. En cuanto al crecimiento de la mandíbula, en los pacientes, por ejemplo, rotadores horizontales, la mandíbula crece más anterior, que eso lo sabemos, y presentan un ángulo goniaco más pequeño. Y con respecto al cóndilo, el cóndilo o toda esa longitud aumenta 2.2 milímetros por año en las mujeres y 2.5 por año en los hombres. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando miramos los tratamientos, por ejemplo, de adelantamiento mandibular, hay que entender qué pasa por crecimiento y qué pasa por tratamiento, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve esos cambios estadísticamente significativos, pero tan pequeños, ahí es donde está como todo el debate de si usar o no usar cierta aparatología, porque estadísticamente nos da que sí, pero cuando vamos a mirar cuánto es por crecimiento, nos da más o menos como el mismo tamaño. Entonces ahí es donde entra el clínico, que es muy importante porque es el que ve realmente los cambios faciales, ¿cierto? Pero sí hay que entender lo que se da por crecimiento más lo que se da pues como ya por tratamiento. Los pacientes crecedores verticales van a tener pues una rotación abajo y atrás y un crecimiento más posterior del cóndilo. En cuanto a la erupción dental, lo que veníamos hablando, entonces el primer molar superior erupciona 1.2 a 1.5 anual y migra 0.6 a 0.6 milímetros al año. Y el molar inferior tiene una extrusión anual de 0.6 a 0.8 milímetros. Importante el movimiento vertical. Entonces, los pacientes hiperdivergentes tenemos que tener siempre presentes que hay que controlar la erupción de los molares, tanto del superior como del inferior, porque muchas veces pensamos solo en el superior, pero el inferior está erupcionando con su crecimiento natural. El pico de crecimiento vertical, los tratamientos, tenemos que terminar esos pacientes durante la adolescencia y seguirlos y trabajar en conjunto con el ortodoncista. En cuanto a la rotación de la mandíbula, muchos autores han hablado sobre eso. Han hablado de que la rotación mandibular se da por la proyección del mentón, porque se da una rotación verdadera. Desde la dentición mixta hasta la dentición decidua, la mixta temprana, se da esa rotación verdadera. ¿Por qué? Por los cambios dentoalveolares, por la disminución de la altura del hueso alveolar y porque se da una vestibularización de los incisivos y un remodelado en el borde inferior. Entonces, esto nos ayuda a que ese crecimiento se dé más en sentido anterior. Algunos autores hablan que la rotación anterior entre los 6 y los 11 años se da 0 grados por año. Entonces, solo por crecimiento estamos logrando todo esto. ¿Qué es importante ahí? Pues que depende también del patrón esquelético con el que viene el paciente y de la genética, ¿cierto? Y de controlar toda esa parte teológica. Entonces, según crecimiento, la proyección del mentón se da por una rotación verdadera, no se da ni por un remodelado del mentón, ni por el crecimiento solo del cóndilo, ¿cierto? Que ahí está el debate como de todos los tratamientos con adelantadores, o por el desplazamiento de la fosa. En cuanto a los patrones de crecimiento, importantísimo, importantísimo tener esto presente. El paciente viene con un patrón de crecimiento, ya sea un patrón de crecimiento vertical o hiperdivergente o rotador posterior, como también podemos encontrarlo, o un paciente con un crecimiento horizontal o rotador anterior
que también nos ayuda pues como a los tratamientos que vamos a hacer. Los pacientes crecedores verticales van a tener un cóndilo que crece siempre hacia posterior, van a tener una rama mandibular más ancha, van a tener el ángulo que es entre condilium gonium menton más amplio, mayor a 125 grados. Eso es importantísimo porque estos son predictores de tratamiento. Y en sentido transversal tenemos sínfisis más estrechas y un proceso alveolar o la base alveolar más alta. Los crecedores horizontales van a tener una rotación anterior, el cóndilo permanentemente crece en más anterior y el ángulo es más pequeño. Estos pacientes son buenos crecedores. Son pacientes que encontramos que a veces hasta se autocorrige la maloclusión durante el crecimiento por sí sola. ¿Qué vamos a llevar a la práctica o a nosotros, a nuestra, para tener pues como claro que tenemos que conocer todo ese crecimiento de los maxilares, entender cuándo crece el maxilar, cuándo crece la mandíbula, cuál es el hueso que primero crece, para que esto nos va a indicar el momento de tratamiento y si vamos a ser efectivos o no en la práctica. O sea, no es lo mismo tener un paciente con un aparato toda una infancia temprana hasta antes de la adolescencia, cuando necesitamos es que ese aparato nos sirva es antes del pico de crecimiento. Entonces, por eso es que tenemos que entender todos esos conceptos para ser más efectivos. En cuanto a la rotación de la mandíbula y el momento de tratamiento de cada maloclusión, entonces ya vamos a empezar a hablar el momento ideal de cada hueso y cuándo es más importante tratar. Entonces, ¿de qué depende este momento de tratamiento? Depende del pico de crecimiento del paciente. O sea, depende si el paciente es prepuberal o si está cerca o en el pico de crecimiento para saber qué maxilar vamos a tratar. Entonces, si el paciente es prepuberal, sabemos que el maxilar superior se trata antes de ese pico de crecimiento. Y si el paciente está ya en crecimiento puberal, vamos a tener muy presente que ahí es cuando vamos a lograr grandes resultados en la mandíbula, por ejemplo, en el adelantamiento mandibular. Entender los patrones, lo que veníamos hablando ahora. Un paciente favorable es el paciente hipodivergente, que tiene un crecimiento horizontal, que tiene una rotación anterior. Y un paciente desfavorable que nos da más dificultad en el tratamiento son los pacientes hiperdivergentes con crecimiento vertical y con una rotación posterior de la mandíbula. ¿Que se pueden tratar? Sí. Se pueden tratar con muchas técnicas, o sea, se puede tratar con la ortopedia maxilar, con la inclusión de molares superiores e inferiores y con cambiar ese patrón de crecimiento. Entonces, importante el patrón de crecimiento porque muchos de los tratamientos que hacemos nosotros es cambiar el vertical. Realmente no es tanto un cambio anteroposterior, sino un cambio en la parte vertical. En cuanto al momento de tratamiento, algunas cosas para entender antes de empezar a hablar de cada maloclusión, que es tratamiento temprano versus tratamiento tardío. Entonces, el tratamiento temprano en la literatura se encuentra como el tratamiento prepuberal, antes del pico del crecimiento, y el tratamiento tardío es el que se da cerca o durante el pico de crecimiento, porque también encontramos en la literatura de tratamiento fase 1, primera fase o fase 2, quiere decir antes de la ortodoncia, es el fase 2 y fase 1 quiere decir como todos los tratamientos ortopédicos que hacemos antes. Entonces, este temprano versus tardío es de acuerdo al pico de crecimiento. Controlar la función, sabemos que en el momento del tratamiento, lo primero que debemos hacer es toda la función, como lo vimos ahorita en la conferencia de la doctora Claudia. O sea, tenemos que controlar primero la respiración, los hábitos, la postura del paciente, la masticación, para poder trabajar ya sobre los huesos. Y el momento de acuerdo al crecimiento del maxilar y la mandíbula, saber que el maxilar es primero y que la mandíbula es dura, también pues en la etapa temprana depende de la maloclusión y se va a expresar mucho más en su pico. Control del crecimiento vertical, porque durante todo el crecimiento hay extrusión de los dientes solo por crecimiento de los molares. Control de la rotación, saber el patrón del paciente y factores que influyen, que son predictores en la respuesta del paciente, es si la base de cráneo es aguda, entonces se va a expresar de pronto más ese paciente que es clase 3, o factores predictores son el ángulo goniaco, si es un ángulo más abierto o más cerrado, que lo vamos a ver pues durante la conferencia.
En cuanto al tratamiento temprano, del momento temprano, las alteraciones funcionales. Sabemos que la respiración oral nos lleva a muchos otros hábitos, ¿cierto? O sea, es como el factor etiológico grande que nos lleva a presentar obstrucciones de la vía aérea, aumentos de esa altura facial inferior, aumentos de la altura facial total, alteración de la posición lingual y suprarrupción de los dientes. Entonces, la respiración oral nos lleva a muchos otros hábitos, como son el empuje lingual, muchas veces hasta succión del labio inferior, porque tratan de hacer compensaciones musculares, a tener hipotonía muscular, o sea, menor fuerza de mordida, que lo vimos ahora. Entonces, tempranamente tenemos que tratar primero la función. O sea, todas las alteraciones funcionales muchas veces no son con aparatos, son con revisiones, son con ejercicios de fuerza de mordida. Antes de usar cualquier aparatología tenemos que tener eso listo. Las posiciones posturales van a afectar y van a generar cambios en la rotación posterior y mandibular. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando tenemos hipotonías de los músculos o tenemos unos músculos que son más débiles, menor fuerza de mordida, menor desarrollo, pues como a nivel de la fibra muscular, vamos a tener pacientes más hipotónicos, vamos a tener menor fuerza de mordida y todo esto nos va a afectar el crecimiento craneofacial. Entonces, generalmente los pacientes hiperdivergentes que tienen rotación de la mandíbula posterior son pacientes que a nivel muscular tienen menos fuerza. Muchos estudios hay como desde los antepasados para evaluar todos los cráneos, para ver cómo era la dieta de esos antepasados, y ellos encontraron, por ejemplo, en los estudios de Varela, que evaluó muchos cráneos, que había menos, o sea, que a menor fuerza de mordida había menor carga y menor grosor muscular. Entonces tenemos que esos cráneos eran más amplios, habían más dientes, porque los antepasados tenían que utilizar más, o sea, mordían más frutos secos, raíces. Entonces todo eso hacía que su fuerza de mordida fuera mejor. Por eso es que es una de las hipótesis de que las maloclusiones han aumentado, y eso tiene que ver por la dieta, por la contaminación también, por la respiración oral, y todo eso va a disminuir ese estrés masticatorio. Entonces encontramos pacientes con músculos débiles, con patrones hiperdivergentes, sean tanto clase 2 o clase 3, y con unos aumentos del ángulo goniaco, que no es favorable para el tratamiento. Entonces acá les traigo, por ejemplo, este paciente que es un paciente respirador oral. Entonces miren, por ejemplo, la postura de la cabeza, la hiperextensión pues del cuello, ¿cierto? Compromisos de la vía aérea que nos pueden llevar. Postura mandibular más baja, o sea, boca abierta, postura de la cabeza extendida. En la parte pues oclusal tenemos un maxilar estrecho, una distancia intercanina disminuida. Un maxilar estrecho no permite que exista una buena deglución, que en el momento que el paciente hace una deglución adulta, que tiene que llevar la punta de la lengua al paladar y estimular todo ese maxilar, no lo logra por tener ese maxilar tan pequeño. Y a nivel ya de la parte de facial encontramos que presentan alturas faciales anteriores aumentadas, una altura facial posterior disminuida con una altura facial aumentada, aquí, y sobremordida de erupción de los dientes posteriores. Entonces, si tenemos una boca abierta todo el tiempo, todos esos molares van a sobreerupcionar, y sabemos que aparte, solo por crecimiento tienen una erupción, si tenemos a la vez algo funcional, pues va a empeorar, y alteraciones en la morfología de la sínfisis, porque esos pacientes hiperdivergentes tienen una sínfisis más estrecha. Todo eso nos lleva a apiñamientos dentales, o sea, a discrepancias dentoalveolares y a una lingualización de los incisivos. Entonces, en cuanto ya al momento de tratamiento, ¿cuándo vamos a tratar esos huesos, cierto? Entonces, momento de tratamiento con respecto al crecimiento maxilar y mandibular. En cuanto al tratamiento temprano de la maloclusión clase 2, tenemos que muchos pacientes clase 2 tienen arcos estrechos. Entonces, el momento ideal para la deficiencia transversal es el tratamiento temprano, o sea, antes del pico del crecimiento. ¿Por qué? Porque podemos estimular todas esas suturas, porque son suturas que están abiertas, que están jóvenes, y podemos realizar expansiones rápidas o expansiones lentas antes de ese pico, que nos van a favorecer mucho al crecimiento del maxilar superior, y el maxilar nos puede dar pues muchas ventajas en los resultados.
Y en cuanto al efecto, si es ya durante el pico de crecimiento o después del pico, pues ya es un efecto más dentoalveolar, eso que tenemos ahora mecánicas que nos pueden ayudar cuando ese paciente nos llega ya más grande o terminando el pico de crecimiento, que tenemos expansores que podemos poner con mini tornillos en el paladar y nos podemos ayudar a que esa sutura otra vez reaccione y podamos pues realizar los tratamientos. En cuanto a la maloclusión clase 2, la maloclusión clase 2 es una maloclusión que tiene pues un componente genético, pero el componente epigenético es muy importante, o sea, el componente funcional nos puede marcar mucho la clase 2. La clase 2 debe tratarse durante todo el periodo circunpuberal y es la más alta probabilidad, pues como en respuesta al crecimiento, pues al máximo crecimiento. Ideal es tratar primero el maxilar superior porque su momento es más temprano. En cuanto a los pacientes clase 2, los pacientes clase 2, casi que el 50% de estos pacientes son hiperdivergentes, o sea que son rotadores posteriores. Muchas veces los encontramos con un SNA normal, con una McNamara punto anormal. ¿Qué quiere decir eso? Entonces tenemos una posición de ese maxilar adecuado, pero tenemos una vestibularización de los incisivos superiores, por ejemplo. Entonces vemos como protruido el maxilar, pero realmente es más funcional. La altura dentoalveolar aumentada porque tenemos supraerupción de los dientes en los hiperdivergentes, como hablamos ahora, el ángulo amoníaco aumentado, el ángulo del plano mandibular aumentado porque está rotando posterior, y un SNB disminuido. Ese SNB disminuido muchas veces no es tanto por la posición retruida de la mandíbula, sino por la rotación posterior. Entonces, cuando hacemos los análisis radiográficos y tenemos una rotación más posterior de la mandíbula, vamos a ver que ese punto B está más atrás. Entonces, si tenemos el punto B más atrás, pues vamos a tener un perfil más convexo que no favorece. ¿Cuál es ese enfoque del tratamiento temprano? Entonces vimos la expansión maxilar, importantísimo. ¿Por qué? Porque esa expansión maxilar nos va a mejorar el arco, nos va a mejorar toda la parte funcional y a la vez que hacemos la expansión nos mejora también la posición del maxilar superior. Y el enfoque ideal es la inclusión de los posteriores, entonces controlar todo ese crecimiento que se da en esa sobreerupción de los superiores y de los inferiores para lograr que esa mandíbula rote anterior y se proyecte el mentón. Muchas veces cuando uno trata a estos pacientes tempranamente y ya necesita, de pronto son retrognáticos, y uno piensa que antes de ese pico va a necesitar un adelantamiento, el paciente ya tiene ese mentón, una proyección del mentón, porque hicimos un tratamiento, un cambio vertical que a la parte facial del paciente le conviene mucho. Entonces acá vamos a ver una niña, pues que es una paciente del consultorio. Es una paciente que inició a los 9 años. Si la vemos pues en la sonrisa, uno ve una protrusión, una cierta protrusión del maxilar superior con una vestibularización de los incisivos. Esto fue antes de iniciar el tratamiento. Presenta un labio corto, no tenía alergias, preguntamos por respiración, no presentaba respiración oral, pero tenía poca fuerza también como de sus músculos. Después, al terminar el tratamiento, ya vemos que hay un mejor selle labial. Al inicio obteníamos un perfil convexo o más retrognática. Al final del tratamiento ya vemos un perfil más recto. Acá vemos una protrusión de los incisivos superiores. Miren que es un arco estrecho, triangular. Y instauramos en la paciente un tornillo de Hyrax para expansión con un arco vestibular para mejorar la posición de sus incisivos superiores que estaban vestibularizados. Y en el arco inferior, que vamos a ver acá en esta foto más fácil, teníamos un crossart con unos hooks. Miren estos hooks, que también hay unos hooks en el arco superior para unos elásticos clase 2 y un plano anterior para que cuando la paciente mordiera estuviera de una manera adelantada, no logrando tanto un adelantamiento, sino un selle labial y una mejor postura. Acá podemos ver más como la posición de los elásticos clase 2. Entonces la paciente siempre va a estar tratando de adelantar la mandíbula. Igual acá vemos como la posición de los hooks y miren la protrusión de los incisivos al inicio, la mandíbula mucho más atrás y ya después la mejoría en la embolización de los dientes. En las panorámicas, cuando tenemos este tipo de pacientes, vemos unas bases óseas congestionadas, una
unos caninos mesioangulados, que cuando uno encuentra esos caninos, pues dice, bueno, si yo dejo esto así, no le hago nada al paciente, cada vez va a estar más estrecho ese arco. Y miren que solo la expansión mejora mucho la posición también de los caninos en el arco y las bases óseas superiores. En cuanto a la radiografía cefálica lateral, al inicio del tratamiento la paciente presentaba una rotación del maxilar anterior, una vestibularización muy marcada de los incisivos, al final del tratamiento más lingualizados los incisivos, ¿cierto? Vemos un mejor perfil, entonces cuando se realiza esto tempranamente va a mejorar toda la función. Entonces va a tener buen selle, va a tener una buena posición de la lengua y todo eso nos va a favorecer el crecimiento. La paciente es una paciente prepuberal, no ha empezado pico de crecimiento. Esta es una superposición de radiografía cefálica lateral, esta es la superposición general, la inicial es la negra y miren que aquí hay algo y es que hay una rotación verdadera de la mandíbula. Eso es muy bueno para el crecimiento porque va a favorecer pues como su perfil facial y hay una rotación anterior del cóndilo. En cuanto al maxilar superior, mejoró un poquito la rotación anterior y la posición de los incisivos. Y en cuanto al cóndilo mandibular, vemos que está rotando anterior, que favorece pues la rotación. El tratamiento temprano para el maxilar superior. Entonces, hay múltiples estudios de tracciones, ¿cierto? De la tracción alta. La tracción alta es favorable, no tanto pues como para ese control de que digamos que si tenemos ya un maxilar, pues vamos a controlar todo ese crecimiento, sino que vamos a cambiar su patrón de crecimiento. Entonces, vamos a hacer que ese maxilar rote y ya vamos a controlar como todo su desplazamiento del maxilar anterior. Entonces, ¿qué encontraron en estas revisiones sistemáticas? Encontraron que el maxilar tenía un desplazamiento más distal, que los molares superiores se controlaba su erupción vertical por crecimiento y había distalización. Pero cuando miraron las medidas verticales no encontraban pues como cambios a nivel de la mandíbula, que es lo que uno quisiera, que existiera como esa expresión del mentón. Esta es un paciente del posgrado de odontopediatría. El paciente inició pues con una respiración oral, tenía no presentaba selle labial, se remitió al otorrino, se empezaron a realizar ejercicios de fuerza de mordida y vemos que tiene pues un arco no tan estrecho, pero tenía una boca pues abierta, casi que una respiración mixta, que a veces la presentaba pues abierta y sobre todo en las noches roncaba. Entonces vemos que es un paciente clase 2 con retraumatismo. En la radiografía cefálica lateral vemos un maxilar más adelante con un punto B, lo que hablábamos ahora, el SNB se ve más atrás, pero es más por su rotación posterior. En este caso estaba prepuberal, todavía estaba en CS2 y se instaló primero una expansión con un tornillo de expansión tipo Jairas, después se puso una barra traspalatina con una tracción alta y unos topes en los molares, y en el arco inferior se puso un arco lingual con unos topes. O sea, ¿para qué? Para evitar toda esta extrusión del molar y lograr una rotación anterior. Uno se pregunta aquí, por ejemplo, que son pacientes crecedores verticales y uno dice, pero también presentan una mordida profunda. Entonces ahí es donde uno como en la parte del tratamiento dice, pero entonces voy a controlar toda esa rotación, pero se va a profundizar más la mordida, que son muchos pacientes hiperdivergentes. ¿Qué pasa? Que esa mordida profunda se corrige más adelante, permitiendo la erupción de los posteriores y corrigiendo la curva de SPI. O sea, logrando que tengamos al lograr una curva de SPI más plana, vamos a mejorar esa mordida profunda a nivel oclusal. Entonces, durante el crecimiento es más importante ese control de los hábitos, de la función, del selle labial y de toda la rotación de la mandíbula anterior para mejorar el perfil. Entonces, ya que, que si no controlamos eso, pues una clase 2 no se va a autocorregir si tiene un patrón hiperdivergente. Entonces miramos el caso después, es un paladar más amplio, pues un maxilar más amplio, ya erupcionados casi la mayoría de los permanentes. Acá estamos esperando la erupción de los premolares para esa corrección de la curva de SPI y mejoró mucho el perfil facial. Miren que ya tiene un perfil, todavía sigue ligeramente convexo, pero es un paciente prepuberal que le falta pues todo el pico de crecimiento mandibular.
Esta es la radiografía cefálica después del tratamiento y la radiografía panorámica que vemos adecuada pues y vertical la erupción de los permanentes. En cuanto a la superposición de radiografías, T0 es la negra, T1 es la roja, vemos que el cóndilo rotó más anterior, o sea, empezó más posterior y rotó más anterior, favorable para esa expresión del mentón, como lo vemos acá en la mandíbula, y en el maxilar se controló mucho la vestibularización de los incisivos y miren el control total de los molares. O sea, al controlar esa erupción de los molares, vamos a controlar ese crecimiento vertical y vamos a lograr esa proyección del mentón. Esta es otro paciente del posgrado, inició en el 2014 cuando tenía pues todavía dentición decidua, tenía también un perfil convexo, pero miren que tienen ese mentón efectivo que favorece muchas veces a los pacientes clase 2, ¿cierto? Su perfil facial. Era un paciente con mordida profunda, era más rotador anterior y esta es en el 2016 que ya vemos que mejora mucho el perfil facial de un perfil convexo a un perfil más recto y hasta un poco la postura. Empezó muy pequeño en el 2014 con una mordida muy profunda. En este momento se realizó, cuando erupcionaron los molares, se realizó una expansión del maxilar superior que nos ayuda mucho a mejorar esa mordida profunda. Y en el 2016, después de la expansión, aquí ya tuvo tracción cervical, en este caso pusimos tracción cervical para extruir un poquito esos molares y mejorar ese patrón de crecimiento y mejorar la mordida profunda. Entonces, miren la distalización del molar que se logró pues ya a la clase 1. Acá tenemos una distalización también del molar y se observa ya un poquito más los incisivos inferiores. Este es un caso a 5 años, entonces vamos a ver todo ese cambio. Entonces vemos acá que inició con un patrón de rotación más anterior, una vestibularización, un clase 2. Acá vemos en el 2016 que todavía era prepuberal, tenemos ya un perfil más recto, una posición adecuada de todos los permanentes para la erupción y en el 2021 ya vemos erupción de todos los permanentes. Este es en el 2021, acá pues el paciente tuvo tracción alta, la expansión, el arco lingual, la guía de erupción y se controló con un aparato funcional, pero haciendo un ligero adelantamiento, porque teníamos un perfil que también le ayudaba mucho pues a su parte de armonía facial. Esto es un seguimiento a 5 años, tenemos una relación clase 1, un diente a 2 dientes, nos falta pues aquí como corregir más la relación canina y ya aquí pues lo remitimos al ortodoncista. Tenemos la superposición pues de todos los años, pero miremos más acá la de la mandíbula. Entonces T1 es negro, T2 es azul, T3 es verde y T4 es rojo. Entonces vemos que siempre hubo una rotación anterior o sea, el cóndilo estaba más anterior. Cuando el cóndilo está más anterior, vamos a lograr siempre esa rotación anterior que va a favorecer a los clase 2. En cuanto al tratamiento con tracción alta, como vimos en el primer caso, este va a controlar el crecimiento del maxilar, va a controlar la distalización del maxilar y la intrusión y distalización de los molares. Y el nivel de evidencia que tenemos es de revisión sistemática. ¿Favorable para cuál? Para ese paciente crecedor vertical. Muchas veces combinamos esos tratamientos de tracción alta con aparatos funcionales. Cuando es temprano, a veces no utilizamos tampoco un adelantamiento ya, sino que lo que queremos es controlar esa erupción de todo el proceso alveolar. Entonces uno se hace la pregunta, ¿los aparatos funcionales pueden controlar ese crecimiento vertical e inducir esa rotación? O sea, como intruir todo ese segmento posterior. Este es un estudio que realizaron con By Jumping, eran 40 pacientes con By Jumping y 40 pacientes con Twin Block, los cuales tenían bloque posterior de mordida, pero no invadía la parte anterior, sino posterior, y ellos encontraron que el Twin Block controlaba más ese crecimiento vertical. Miren, por ejemplo, aquí las medidas de Twin Block, que son medidas del articular gonion menton, que es el vertical, tiene medidas más disminuidas, que quiere decir que rotó más anterior. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces podemos utilizar esas tracciones con aparatos funcionales que invadan ese espacio libre interoclusal en la región posterior, que nos ayude a intruir o al menos a controlar, porque
La evidencia científica todavía no nos dice que exista una intrusión, pero si lo miramos desde la parte funcional y desde la parte muscular, vemos que logramos muchas cosas. Este es un paciente que inició a los 9 años. Miren que tenía un labio superior corto, era paciente respirador oral, se mandó al otorrino, tuvo una cirugía de adenoides, le realizaron ejercicios de selle labial y de fuerza de mordida. Empezó a los 9 años, se realizó primero una expansión, esta es a los 13 años. Todavía a veces en las fotos tenía su boca abierta, pues Se nos quedó congelada la doctora Adriana. Le voy a dar aquí pausa un segundito. al inicio, miren acá la vestibularización de los incisivos, entonces se realizó primero un tratamiento de expansión, se realizó también con topes para lograr pues como toda esa intrusión de los molares. En la superposición de radiografías vemos que el rojo es el inicial con que digamos el plano palatal pues rotando anterior, miren que en el azul ya está rotando más posterior y en cuanto a la mandíbula, mejoramos esa rotación más anterior del cóndilo. ¿Qué nos da eso? Una expresión del mentón y una rotación anterior, ¿cierto? En la radiografía panorámica, observamos esta discrepancia dentoalveolar, o sea, bases óseas más congestionadas, el 13 y el 23 mesoangulado, con la expansión, con la distalización, ya se logra pues mejor posición de los permanentes. Este es el paciente después de 3 años de tratamiento. Miren que se logró la clase 1, un adecuado overjet overbite, una relación en este momento diente a diente que se puede pues corregir ya con ortodoncia en la línea media, pero muy exitoso pues como la parte de los arcos y miren el cambio acá. Entonces así estaba el paciente. Si uno no controla los hábitos, no controla la función en este paciente, no controla todo ese crecimiento vertical y esa hiperdivergencia, entonces no vamos a lograr esto en un paciente a los 13 años, ¿cierto? No vamos a lograr controlar todo su crecimiento y su adecuada erupción de permanentes. Entonces, en cuanto al momento de tratamiento para el crecimiento del maxilar superior, estamos en un nivel de evidencia de revisiones sistemáticas. Como vimos pues que la revisión temprano, pacientes que tenemos algún problema funcional, o sea que tenemos como problemas respiratorios. En este estudio que les mostró ahorita la doctora Claudia Restrepo que hicimos en la universidad, teníamos 50 pacientes que tenían clamp y Bionator. Hicimos también pues como toda la parte esquelética y encontramos cambios a nivel de la longitud mandibular siendo temprano pues estadísticamente significativos con respecto pues al antes y al después, pero al medir la nasofaringe vimos que esos pacientes que tenían adelantamientos mejoraban la vía aérea. Entonces, ¿cuándo tratar temprano? Cuando vamos a tratar todo lo que es funcional. En cuanto al adelantamiento mandibular, el adelantamiento ha tenido estudios durante muchos años, ha tenido debates, unos dicen si sirve, no sirve, sirve dependiendo del momento, ¿cierto? Entonces, la primera revisión sistemática se realizó en el 2001, que fue la de Chen, que fue una revisión sistemática que miraban en la longitud mandibular desde varios puntos, entonces no encontraron, pues como no era homogéneo, no encontraron grandes cambios. Después se realizó esta revisión sistemática por COSA en el 2006 y fue el primero en hablar que cuando los tratamientos se realizaban en el pico de crecimiento mandibular se veían mejores cambios. O sea, que eran esos pacientes que tenían una edad mayor o que dentro de los estudios utilizaban la carpal o las vértebras para saber en qué momento estaba el paciente. Esta revisión sistemática y metaanálisis la realizamos en la universidad con la doctora Claudia también. Encontramos que el cambio eran RCTs, los criterios de inclusión muy parecidos pues a todas las revisiones sistemáticas
para que fuera pues más homogéneo todo y a los metaanálisis, y encontramos un cambio de 1.3 milímetros. Uno dice, ay, sí hubo cambio con respecto al control, y es estadísticamente significativo, pero si vamos a lo que crece un paciente anualmente que vimos ahora, entonces hasta dónde eso sí es realmente lo que debemos mirar, si es esa longitud de la mandíbula, o si es todos los cambios que ve el clínico a nivel facial. También hay estudios que son pues los RCTs, que por ejemplo aquí comparan el Bionator con el Twin Block. Casi en todos los estudios que se comparan aparatos, el Twin Block es más eficaz, es donde se encuentran mejores cambios. Pero también son estudios que se realizan con el paciente más grande, o sea, en edad cronológica de 12 años, o que dentro de los estudios están mirando los indicadores de maduración esquelética. Por ejemplo, este estudio de Malta también es un estudio que tuvo un buen cambio con el Bionator. El estudio de Martina, que lo hizo con el Sander by Jumping, encontró 3.4 cambios con respecto a los controles, o sea, como son RCTs, pues tienen un grupo control sin tratamiento. En cambio, los estudios de Frank han mostrado tantos cambios a nivel de la longitud mandibular, que hay que tener en cuenta que estos estudios miran longitud mandibular. O sea, casi no están mirando si el paciente rotó anterior, ni están mirando como la parte facial, que es lo que el clínico ve. Entonces, a nivel estadístico, sí encontramos cambios, pero ahí es cuando los clínicos dicen, ay, cambió 2 milímetros, eso sí es realmente importante para el paciente, pero estamos nosotros, que somos los que tratamos los pacientes, viendo todos esos cambios a nivel del selle, a nivel facial, ¿cierto? Esta es la revisión pues de COSA, que tuvo un cambio de un rango muy grande en unos estudios de 0.5 y en otros de 6.5, y la de nosotros en la universidad que fue de 1.53 del cambio, y encontramos que el aparato más eficaz era el Twin Block. Los metaanálisis, que son estos metaanálisis, encontraron también un cambio de 1.6 o un cambio de 0.5, no es estadísticamente significativo, pero es muy poco el cambio. Esta es una paciente que le realizamos un adelantamiento mandibular ya más tardío, ingresó a los 10 años, tenía un perfil convexo, un tipo facial retrognático. Cuando miramos pues la parte oclusal era una maloclusión clase 2, tanto molar como canina, tendencia a la mordida profunda. ¿Qué significa eso? Que son pacientes rotadores anteriores favorable, que se pueden hasta autocorregir con el solo crecimiento. Entonces acá le pusimos un Twin Block, y miren, más o menos tuvo el tratamiento por 2 años y medio. Estos son los cambios a los 3 años, que vamos a ver que era una paciente rotadora anterior, o sea que tenía ese ángulo goniaco menor a 125, favorable como predictor, y empezamos con una medida con Dilium Nation de 90 milímetros y con Dilium Nation de 103 milímetros para un crecimiento mandibular total de 13 milímetros, que es un pues espectacular, ¿cierto? Entonces, en cuanto al momento de tratamiento para el crecimiento de la mandíbula, hay estudios que han mirado en el mismo estudio pacientes, controles versus tratamiento temprano y controles versus tratamiento tardío. Acá les traigo estos 3 estudios, que es el de Bachetti del 2000, Faltin en el 2003 y Singh en el 2010, con Twin Block y Bionator, y miren la diferencia cuando se trata tardíamente. O sea, que era tardío, exactamente, y durante el pico de crecimiento mandibular. Entonces el cambio es mejor, pero no podemos dejar de ser claros y entender que también el temprano cambió, ¿cierto? Si vamos a los estudios, pues estadísticamente es decir, significativo, pero queremos un mejor cambio, pero no miran la parte facial, que es lo que vemos los clínicos. Estos son estudios de Lucía Sevidanes, que los realizó por medio de resonancia magnética, que sería lo ideal, porque ahí no solo vamos a mirar una medida, que es una longitud, sino que vamos a mirar toda la parte volumétrica de la rama, del cuerpo mandibular. Y si tuviéramos muchos estudios así, ya podríamos entender qué es realmente lo que pasa a nivel muscular cuando cambiamos toda esa postura más adelantada de la mandíbula. Entonces, el crecimiento vertical de la rama se dio más que todo en el comienzo del pico de la adolescencia. Encontraron en esos que había mayor crecimiento vertical y posterior de la rama de pacientes
cuando se ponía el aparato funcional con respecto a los controles, que el pico era ideal pues hacerlo en el pico de crecimiento mandibular y fue por 18 meses. En cuanto a los predictores del adelantamiento mandibular, o sea, ¿qué tenemos que mirar nosotros en los pacientes para que ese tratamiento sea más exitoso? Entonces, los pacientes que tienen un ángulo condilium gonium medium mayor a 128 grados, no vamos a lograr tantos cambios en el adelantamiento. O sea, van a tener una baja respuesta. ¿Por qué? Porque son pacientes más hiperdivergentes. Los pacientes de mejor respuesta son los que tienen un ángulo goniaco más pequeño, o sea que son rotadores anteriores. Con eso, en este estudio que encontraron, cuando dividieron, encontraron que esos pacientes aumentaban la longitud mandibular hasta 7.3 milímetros. Entonces, predictores para tratar los pacientes con adelantamiento, los pacientes con rotadores horizontales o rotadores anteriores. Entonces, en cuanto al momento de tratamiento del crecimiento mandibular, tenemos que ese momento de tratamiento va a influenciar la efectividad del tratamiento en el crecimiento, o sea, es ideal hacerlo tardío, hay más cambios en el momento tardío que en el momento temprano, cuando elegir el temprano, cuando vamos a tratar pues toda la parte de la función, si queremos un buen selle, si tenemos un overjet tan aumentado que tenemos que hacer 2 adelantamientos, ¿cierto? Podemos usarlo tempranamente. Y la morfología mandibular debe ser evaluada, o sea, es un predictor. Si tenemos un ángulo goniaco más estrecho y una rotación anterior, esa respuesta del paciente va a ser mejor en cuanto al adelantamiento. Entonces, este es un paciente que también lo hicimos tardío, pero miren que tenía una diferencia a los otros que tienen ese mentón efectivo. Entonces, cuando uno tiene ese mentón efectivo, tiene que ver exacto hasta dónde adelanta, porque tampoco puede dejar, pues puede cambiar la parte facial del paciente. Entonces acá está prepuberal, lo hicimos antes del pico de crecimiento, miren que mejoró mucho su perfil facial, una mordida profunda, primero se realizó una expansión, se hizo sino la expansión, y ya antes del pico se realizó el adelantamiento mandibular con un temblor. Miren, tenía pues unos buenos arcos, era un rotador anterior, era paciente favorable, donde vamos a encontrar mejores cambios. Con la expansión maxilar, miren todo lo que se logra a nivel de las bases óseas. O sea, es indicado para mejorar la posición de esos caninos. En cuanto a la longitud mandibular, un paciente que empezó con una longitud de 101 y 114 a los 3 años. Entonces, si restamos el crecimiento, logramos cambios por tratamiento. En la superposición, rotación más anterior del cóndilo, rotación anterior mandibular. Para llevar a la práctica, en cuanto a la clase 2, momento de tratamiento del maxilar, idealmente temprano. Momento de tratamiento de la mandíbula, en cuanto a la clase 2, idealmente tardío. Ya vamos a pasar pues como a la clase 3 para que tengamos pues como todos los tipos de crecimiento. Entonces, en cuanto al momento de tratamiento para la maloclusión clase 3, lo ideal es que sea temprana. La clase 3 no se autocorrige con la edad. La clase 3 empeora con la edad porque ese pico mandibular se da más tarde, es más efectivo temprano, en dentición mixta, tardía, el tratamiento prepuberal es efectivo, tanto para el maxilar como para la mandíbula, y se establecen tempranamente en la vida, por lo tal no se autocorrige. Entonces, esta es una paciente también del posgrado, de odontopediatría, es una paciente que empezó con un malar hipoplásico, con un labio inferior evertido. Vemos acá en el oclusal que tenemos una mordida cruzada anterior, paladar estrecho, que tampoco nos va a ayudar a esa deglución, entonces son lenguas con una postura más baja durante la deglución. Al inicio miren el SNA, un SNA pequeño, McNamara, que es la posición, está negativo, o sea, por detrás de McNamara, muy atrás del maxilar superior, condilium punto A disminuido. Y en cuanto a la rotación, pues teníamos una rotación anterior favorable también para los clase 3, porque con los tratamientos lo que hacemos es realmente más cambios verticales. Se utiliza una máscara facial con un Hyrax, con una expansión de 1/4 de vuelta al día por 16 días, que es el protocolo que usamos. Si ya tiene pues una mordida cruzada muy establecida, se corrija la mordida cruzada. La máscara se utilizó por 18 meses.
Empezamos con un perfil facial más cóncavo y ahora tenemos un perfil facial más recto. Entonces, en la superposición, vemos que la negra es la inicial y la roja es la final. Entonces, vemos una posición más adelante de la espina nasal anterior y del punto A. Esta es la paciente ya a los 18 meses de tratamiento. Miren que hay una corrección de la mordida cruzada, inclusive no ha empezado todavía el pico de crecimiento mandibular que se va a expresar toda esa mandíbula y vemos ya un perfil no convexo, pero durante su pico logramos el perfil recto. En cuanto a la superposición, vemos acá que el cóndilo tiene una rotación más anterior, que también favorece a los clase 3 y uno, pero ¿por qué si se va a poner más prognático? Porque los tratamientos que utilizamos hacen que rote un poquito posterior la mandíbula. Los cambios logrados pues por crecimiento, en cuanto al SNA se lograron 6 grados por tratamiento con protracción maxilar. En cuanto al condilo en punto A, los cambios fueron más por crecimiento que por tratamiento. En espina nasal anterior logramos 2.8 milímetros de crecimiento maxilar y en ANB y en el WITS mejoraron todos los patrones esqueléticos por la protracción maxilar y logramos pues un cambio exitoso en la paciente. Este artículo, ¿por qué lo traje? Porque son unos artículos que van a predecir esa estabilidad del tratamiento temprano en la maloclusión clase 3. Entonces tenemos medidas de referencia. ¿Qué son esas medidas de referencia? Cuando un tratamiento es exitoso o cuando un tratamiento puede recidivar. Entonces el tratamiento es exitoso cuando tenemos una ANB mayor, o sea que no es tan severa la clase 3, o un WITS que es, es también mayor pues con respecto a los que recidivan, y cuando tenemos un SNA gonion nation, o sea, más rotador anterior del paciente. En esos casos, el tratamiento es exitoso. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con los tratamientos? Tratamos de rotar un poquito posterior la mandíbula. Entonces, los pacientes, si tienen ese tercio inferior disminuido, van a ser más exitosos que los pacientes que son hiperdivergentes. Esta también es un estudio de predictores de éxito, que es cómo está esa sutura de los pacientes y cuándo va a ser mejor pues, la expansión, que es mejor temprana. Tenían 2 grupos, que eran los grupos entre 5 y 10 años, entre 10 y 15 años y mayores a 15 años. Entonces, en el estadio A tenían una alta respuesta a la protracción. ¿Qué significa eso? Que esa sutura estaba más amplia. Entonces, miren acá los estadios, habían más que tenían la sutura más amplia a los 6 años, ¿cierto? Estadio B, protracción dentosoportada, apariencia festoneada de la sutura, o sea, ya se estaba acercando, pero todavía tenía potencial de crecimiento. Y en el estadio C era cuando tenía poca respuesta, o sea, que ya estaba fusionándose las suturas, entonces había poca respuesta a la expansión. Para llevar a la práctica, ¿qué tenemos en esos pacientes clase 3? El tratamiento ideal es temprano, o sea, tanto para el maxilar como para la mandíbula. La mandíbula la tenemos que controlar durante todo el crecimiento. Y muy importante que hay un crecimiento en ese pico mandibular, o sea que hay que estar controlando a esos pacientes clase 3 hasta terminar su pico de crecimiento. ¿Qué les traje acá? Les traje algunas alteraciones endocrinas que pueden afectar ese crecimiento craneofacial. O sea, muchas veces nos llega a la consulta pacientes que tienen alteraciones, ¿cierto? Entonces, su momento de tratamiento va a ser diferente porque el pico se expresa antes o se expresa después. O sea, tiene mucho que ver la nosología pues o la enfermedad. Entonces los pacientes con hipotiroidismo se les va a afectar el crecimiento y el desarrollo físico y también neurológico. Los pacientes obesos que tienen mayor peso pueden tener una maduración más temprana, tanto en la parte esquelética como en la parte dental. Y los pacientes que tienen déficit de hormona de crecimiento no sindrómico, o sea que simplemente es por una déficit de la producción de la hormona de crecimiento, que sabemos que esta hormona es la que estimula pues todo el crecimiento de los huesos y los tejidos. Entonces acá revisando pues la literatura, encontré unos artículos que miran pues como cómo ese hipotiroidismo puede afectar el crecimiento. Entonces en un estudio prospectivo evaluaron radiografías cefalométricas de pacientes sanos y pacientes con hipotiroidismo y encontraron que esos pacientes con hipotiroidismo presentaban
cambios tempranos en la composición corporal. En este otro estudio encontraron que esos pacientes con hipotiroidismo, cuando los comparan con los sanos, presentan una disminución del crecimiento maxilar y de la mandíbula y aumentan la probabilidad de tener impactación de dientes. Por ejemplo, una de las etiologías de los caninos impactados es el hipotiroidismo. Y otros es que tienen una erupción dental más retrasada, entonces también tenemos que tener presente eso. En cuanto a los pacientes con obesidad, pueden tener una maduración biológica antes y esquelética. No sé si han visto en la consulta que los pacientes que son obesos tienen a los 9 años todos los dientes erupcionados. Entonces hay que estar pendientes porque pueden tener pubertad precoz en las niñas, entonces hay que remitirlos al endocrino y vamos a tener ese pico de crecimiento antes. Entonces tenemos que saber eso para poder ver el momento de tratamiento. La maduración esquelética acelerada, se encontró, por ejemplo, en este estudio que cuando se comparaba con los sanos, todas las longitudes del maxilar, de longitud mandibular, estaban aumentadas. Y en cuanto a la hormona de crecimiento, pacientes con déficit de hormona de crecimiento tienen unas caras más inmaduras, son pacientes que tienen menos peso, que su pico de crecimiento es después, es más tardío y que muchas veces hay que suministrarles hormona de crecimiento. Entonces también si vienen con un patrón de crecimiento clase 3, tenemos que tener todos esos aspectos, los tenemos que tener claros para ver pues cómo vamos a hacer el tratamiento. Entonces se ha encontrado que son maduradores más tardíos, que el índice de masa corporal está disminuido en comparación con los sanos, que tienen una disminución también de las medidas lineales y todo eso pues lo traigo y me gusta mucho el tema porque como les mostré al inicio, el estudio que hacemos pues con los pacientes de endocrino con el doctor, nuestro profesor de la universidad, en esta investigación perdón, pasó acá sobre el computador, en esta investigación encontramos que al comparar los sanos con los pacientes que tienen alguna nosología, hay grandes cambios con respecto a la pubertad y en el momento que se hace crecimiento. Entonces ya para concluir la conferencia y llevar pues como unos mensajes a casa y a la práctica de todos, entonces los indicadores de maduración esquelética deben ser utilizados para determinar ese momento de tratamiento del paciente. Siempre debemos tener presente eso. O sea, debemos saber en qué momento vamos a tratar el maxilar, la mandíbula y debemos tener todo la parte de crecimiento y indicadores. El gol estándar sigue siendo la radiografía carpal. La talla es un indicador muy importante para el estirón de la pubertad y los caracteres sexuales, tanto en niñas como la menarca y en niños el cambio de voz. En cuanto al control vertical, por ejemplo, en los pacientes clase 2, es eficaz producir esa rotación anterior mandibular durante el crecimiento y antes de ese pico de crecimiento mandibular para mejorar esa expresión del mentón y la armonía facial. Con respecto a los aparatos funcionales, nos podemos ayudar en tratamiento con los bloques posteriores para mejorar esa rotación anterior, mejorar el perfil y toda la parte funcional, para ver qué paciente es exitoso o no. Vimos que tanto para los clase 2 es exitoso los horizontales, o sea, los rotadores anteriores, como para la clase 3 al instaurar la terapia. Y los aparatos funcionales van a estimular ese crecimiento, van a mejorar la función y van a ser más eficaces si los usamos durante el pico de crecimiento mandibular. Con respecto a estimular el crecimiento mandibular, entonces ahí entendemos estimular o cambiar ese patrón de crecimiento, ¿cierto? Vamos a hacer que rote mejor la mandíbula para la expresión del mentón. En cuanto a las alteraciones funcionales, se deben tratar tempranamente, ya que este es un factor epigenético que debemos controlar, que son la causa pues, de muchas maloclusiones, sobre todo en los pacientes clase 2. Predictores de éxito para clase 2 y clase 3, rotadores anteriores. Tratamiento temprano y tardío, para la clase 3 se debe iniciar temprano y se debe seguir el paciente hasta terminar el crecimiento mandibular. Y tener presente que alteraciones endocrinas como el hipotiroidismo, el hipocrecimiento no sindrómico, o sea, los pacientes con déficit de hormona de crecimiento y la obesidad van a alterar el crecimiento, el desarrollo y van a alterar la erupción de los dientes. Muchas gracias. Aquí tienen mi correo por si necesitan algo. Les enviamos también todos los artículos.
Adri, qué maravilla. Mejor dicho, esto estuvo absolutamente fantástico. Ya puedes dejar de compartir pantalla para que resolvamos las preguntas. Espérame un momentico, yo voy a... Regálame un segundo. Voy a quitarte acá. Ok. Muy bien. Entonces voy a empezar. Espérame un momentito que... ya aquí va, espérame. La expansión que utilizas es una expansión rápida, es una expansión lenta, y la voy a juntar con otra pregunta que hay por acá, que es ¿cuál es el protocolo de expansión? Cuando hablas de un cuarto de vuelta al día, ¿es por la edad del paciente o es el protocolo habitual que usan? Bueno, nosotros, pues, o sea, como el protocolo que tenemos es una expansión rápida palatina, que es un cuarto de vuelta al día durante 16 días como protocolo, ¿cierto? Un cuarto de vuelta es 0,25 milímetros, o sea que son 16 días, son 4 milímetros, pero uno puede utilizar, pues depende el momento del paciente, o sea, pacientes que están, que son tempranos o que son pacientes que todavía la sutura las suturas están pues muy abiertas, se puede ¿Mm? sea 10 años, 11 años, podemos utilizar protocolos de expansión-contracción que nos van a ayudar a estimular rápidamente esa sutura. O sea, también tiene que ver cómo depende del paciente, pero los protocolos que utilizamos en investigación es un cuarto de vuelta al día durante 16 días. Que basado en la evidencia es considerado, dependiendo de la investigación que uno lea, semirápido. Y voy a hacer aquí una acotación y en el curso de GoPets y expansores de la A a la Z encuentran todos los protocolos, las medidas de los tornillos, todo dependiendo de la necesidad. Bueno, si el paciente se inicia tratamiento a los 3 años con hipoplasia maxilar posterior y una mordida profunda anterior, una hipoplasia maxilar posterior, no, una hipoplasia maxilar, y mordida profunda anterior, terminó la primera fase, ¿cuánto tiempo es prudente dejarlo sin aparato para el control? Bueno, eso es me encanta esa pregunta porque esos pacientes clase 3 los empezamos muy temprano, ¿cierto? Entonces uno siempre dice, bueno, va a tener aparato toda la vida, o sea, hasta terminar el pico de crecimiento. Entonces, cuando uno empieza los pacientes, o sea, tempranamente, uno logra un a nivel como facial y a nivel oclusal. Entonces, cuando ya tenemos esa mordida cruzada, que ya, pues ya tenemos, no tenemos la mordida cruzada, tenemos una protracción del tercio medio, tenemos bien el malar y sabemos que más o menos por ahí entre los 6 y antes de que empiece ese pico de crecimiento mandibular, ese crecimiento va a ser más estable, ya empezamos como a trabajarle a la guía de erupción, a que bajen bien los caninos y nos podemos ayudar muchas veces, no sé si vieron el caso que yo tenía con los elásticos clase 2, a veces utilizo aparatos fijos que hacen guía de erupción y pongo elásticos clase 3. O sea, al revés, ¿cierto? Pongo con los elásticos clase 3, entonces el niño durante todo el crecimiento tiene sus elásticos, pues dependiendo del paciente, y también se puede ayudar uno con aparatos funcionales, ya como retención, o sea, un aparato funcional, por ejemplo, con unas almohadillas vestibulares que al menos no nos va a llevar el maxilar hacia adelante, pero nos va a alejar los tejidos, o sea, dependiendo del caso. Y ya en el pico de crecimiento, estar muy pendientes de la mandíbula. Durante ese pico Porque con esas almohadillas vestibulares lo que hacemos es tracción del tejido para hacer estimulación perióstica. O sea, para hacer del periósteo para producir más osteoblastos y poder estimular todavía más el crecimiento de la mandíbula. Súper. Bueno, por acá nos dicen, paciente masculino de 4 años que tiene una mordida cruzada, ¿ya optarías por una disyunción y tracción anterior a esa edad?
Si tengo colaboración del niño, la mía. Voy a esperar la de Adri, pero la mía es sí, rotundo. O sea, en ese momento, lo primero que uno tiene que corregir es función y problemas transversales. O sea, yo en ese momento hago la expansión. ¿Por qué? Porque si corregimos esa mordida cruzada, vamos a evitar también que tenga, por ejemplo, contactos prematuros y deflexiones hacia un lado, con desviaciones, pues, con una que empiece pues, a alterar como el crecimiento, la masticación. O sea, los pacientes con mordida cruzada mastican más a un lado que al otro. Entonces, todo eso lo vamos a controlar desde los 4 años. La protracción a veces depende, sí, de la hipoplasia del maxilar, ¿cierto? Porque uno muchas veces con la sola expansión punto A se vaya hacia adelante. Entonces puede esperar un poquito para hacer la protracción del maxilar. Ok, súper. Bueno, por acá nos están diciendo si podrías explicar un poco sobre las fuerzas aplicadas para la protracción maxilar superior con máscara facial. Incluso están incluidos unos artículos en las referencias fantásticos al respecto. Entonces la fuerza pues que se utiliza son 400 gramos fuerza, porque son fuerzas ortopédicas que van hacia el maxilar. Maravilloso. ¿Lado o total? También es importante. ¿Ah? ¿Lado o total? Lado, por lado. Y el vector, porque si no sería pues como una fuerza menores de 400 gramos, son fuerzas pues más dentales, ¿cierto? Alveolares. Alveolares. Y con respecto al Dime. vector de fuerza también es importante, con respecto al vector de fuerza, que muchas veces cuando uno utiliza la máscara facial, el vector de fuerza debe ser 30 grados, o sea, de los elásticos hacia la máscara, para lograr una mejor protracción. Ok. También hay muchos mecanismos ahorita pues para lograr protracción maxilar, o sea, técnicas, por ejemplo, de la tracción inferior, pero Sí. para mí pues la Pero con máscara, menos evidencia, la todos los verdad se ha casos dicho. tenemos pues como en las investigaciones, tenemos casos tempranos muy dudosos. Un aparato funcional en un niño con una hipoplasia maxilar que consulta a los 5 años. ¿Es mejor que una máscara? Por ejemplo, un Frankel. No. Un Frankel. Pues a ver, si yo ya tengo una hipoplasia del maxilar, tengo una mordida, por ejemplo, cruzada, ¿cierto? Ya ahí hay que hacer ortopedia maxilar. O sea, ahí tenemos que aprovecharnos de todas esas suturas y llevar ese maxilar hacia adelante. Con respecto a la protracción, o sea, a lograr cambios con los aparatos funcionales 3, o sea, por ejemplo, con el Frenkel 3 y esos cambios, no hay evidencia de que el maxilar superior se vaya hacia adelante. Exactamente. De Hay acuerdo. cambios a nivel funcionales, sí, pero de óseos no. Y cambio de postura, etcétera, pero no cambios esqueléticos como tal. Y acuérdense que tenemos en las clases 3, por el origen que tienen más esquelético que muscular, como lo hablamos en la sesión 1, es muy importante usar ortopedia a la que le llamamos ortodóntica, es decir, que va directamente al sistema esquelético y no trabajando desde el muscular para gestionar el esquelético, porque es diferente su origen. Muy bien. Vamos a responder esta última pregunta. Dice, en un paciente pediátrico con mordida profunda anterior y trastorno articular, ¿qué aparato sugieres teniendo en cuenta la historia clínica? No, pues digamos que no conocemos la historia clínica. O sea, los pacientes con mordida profunda, a Un temprana paciente con edad, o sea, mordida profunda anterior y que tiene un trastorno de ATM, pero es que el trastorno de ATM, dejémoslo aparte, porque ese trastorno de ATM no tiene que ver con la oclusión, entonces esa parte. Digamos que el trastorno de por ATM ejemplo, tendría que tratarse desde otro punto de vista, pero en un paciente pediátrico de 3 años con una mordida profunda anterior. o sea, recordemos que las mordidas profundas del 50% hacen parte de lo normal de la dentición deciduo, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente de 3 años con mordida profunda y no es una mordida profunda que esté causando pues daños a nivel del paladar, pues que esté mordiendo o causando laceraciones, muchas veces
Si no Y hay que no esté nada asociado a falta de masticación también, porque es que es lo más común. lo principal es mejorar la función. Entonces, Exacto. ¿cómo se mejora la función? Es yo ese paciente voy a mirar la masticación, la fuerza de mordida, si tiene movimientos de lateralidad, si está tan profunda la mordida que la mandíbula no puede desplazarse pues lateralmente. O sea, primero hago todos esos cambios y antes pues como de pensar en hacer pues como tratamientos pues con aparatos. Primero la parte de la función a los 3 años. Ujú. Adri, millones de gracias. Absolutamente espectacular. Muchas Millones y gracias millones y por millones de invitarme. gracias. No, demasiada información contenida en poco tiempo. De Y verdad eso fue que como espectacular. Todo un que traté reto. de, como de tener todos los factores. Sí, Muchas gracias. maravilloso. Yo sé que es un reto tremendo. Bueno, vamos a ir al juego, a esta primera parte que ya lo solucioné. Deja de compartir, porfa, Adri, la pantalla para que podamos entrar aquí. Bueno, no hay, sí, ya dejaste de compartir, está perfecto. Muy bien.